Buenas, ahora vamos con la sección de soluciones de ecuaciones no lineales. Aquí es una solución de una ecuación no lineal es encontrar las raíces o los ceros que expresa la ecuación. Una ecuación no lineal de cuarto orden es como aquí se expresa. También puede ser otro tipo de funciones como por ejemplo tangente de x, tangente hiperbólico de x. Una cosa importante de tener en cuenta es que las soluciones analíticas de ecuaciones polinomiales existen solo hasta cuarto orden, es decir, que esta ecuación puede tener una solución analítica. Las raíces se obtienen mediante métodos computacionales basados en procedimientos iterativos, es decir, que uno introduce un valor o resume un valor y de ese valor se obtiene otro. Específicamente vamos a explicar un poco lo que es el método de bisección. Sea un intervalo AC, cualquiera, en el cual contenga una raíz. Aquí vamos a suponer que solo tenemos una raíz. Y basta con saber que los signos de las funciones que están en A y en C sean diferentes para suponer, o se anulen, para suponer que hay una raíz en ese intervalo. Es decir, que el producto debe ser 0 o menor que 0. Es decir, que el producto negativo con negativo se anula. Bueno, gráficamente nosotros podemos ver en qué consiste eso. Tenemos el extremo A del intervalo, el extremo C del intervalo y aquí está la función. Nosotros originalmente vamos a seleccionar el punto medio, que aún y vemos cómo es el signo con respecto a. Si son diferentes quiere decir que la raíz está entre esos dos y si son iguales quiere decir que está fuera. Por ejemplo, en una primera iteración colocamos acá y encontramos que los signos son diferentes. Una segunda iteración, el punto medio es este y ya sabemos que los dos signos tanto de A y de B son iguales. Eso quiere decir que la raíz debe estar entre el valor medio de la primera iteración y el segundo valor medio de la segunda iteración. Y así vamos buscando. Volvemos a encontrar el punto medio. Nuevamente nos da que es de igual signo por el lado izquierdo. Buscamos por el lado derecho. Y así vamos acercándonos hasta obtener el valor. ¿Qué tan preciso nosotros queremos que nuestro cálculo sea? Depende del éxito o de la precisión de la máquina. Aquí tenemos una pequeña cuenta donde nosotros podemos ver cuál es la tolerancia en función de las iteraciones. Todo en iteraciones dividido entre el espacio A y C y tiene que ser menor que un valor de tolerancia. Despejando n de acá obtenemos este valor. Aquí vemos un ejemplo. Ya más, sea la función e de x menos 2 que sea igual a 0, encontrar la raíz de esta función en un intervalo entre 0 y 2, donde la precisión sea de este tipo. Aquí vemos los errores, la cota de error y vamos buscando. Aquí está, entre A y C son diferentes, aquí B y C son los diferentes, aquí B y C y así vamos buscando los puntos hasta encontrar el menor error. Aquí. La octava aproximación me da que B es igual a este valor. Su error es de 0,078, por lo tanto es menor que es el valor esperado. Aquí nosotros comparamos el error pues con el valor verdadero de la raíz. Nuevamente insistimos en que hemos supuesto que en el intervalo escogido solo hay una raíz. Este método, como dice acá, se satisface siempre y cuando haya un número impar de raíces. El método de bisección falla cuando hay una pareja de raíces, es decir, cuando es par la cantidad de raíces, o cuando la función toca de manera tangencial. Tal es el caso de esta parte. Si el intervalo está entre estos extremos, tiene un par de raíces, o si de en este caso toca de manera tangencial, también falla el método. Y también tiene otro defecto, no es pequeño, es que puede quedar atrapado en una singularidad.
Entonces hay que tener en cuenta el tipo de función a las cuales se le quiera encontrar las raíces. Aquí vemos un ejemplo donde nos piden de este polinomio esta función calcular intervalos de 1 en 1 donde aparezca un número impares de raíces. Y aquí aplicamos los siguientes. Va desde menos 10 hasta 10 y vamos calculando el valor de la función en cada intervalo. Vemos que en la parte negativa no todo se mantiene del mismo signo. En principio no hay raíces impares. Ya en la parte positiva de 0 a 1 puede haber una raíz. De 1 a 2 también hay otra raíz. Después se mantiene con signos iguales. Después vuelve a cambiar. De 6 a 7 de signo. Y aquí puede haber una raíz. Gráficamente nosotros podemos observar que esta función, aquí tenemos 1, 2 y 3 raíces. Aquí tenemos dos sitios. En 0 y 1 hay una raíz. En 1 y 2 hay otra raíz. Y después en 6 y 7. Entonces de esa manera nosotros podemos observar cuántas raíces puede tener un cierto intervalo, dividiéndolo en más partes. Ahora vamos a ver el método de falsa posición o de posición modificada. En este método se utiliza una interpolación lineal ajustada, es decir, entre los dos extremos vamos a hacer una interpolación, el cual vamos a hallar un punto tentativo de la raíz. Como en el anterior caso, nosotros necesitamos los valores en los extremos a, b y los valores de las funciones en el punto a y en el b. Y podemos escribir la interpolación de esta manera, como ya se vio. Podemos despejar x de esta función y encontramos que queda así. Ahora bien, tenemos que hacer y igual a 0 para que sea el punto de corte con el eje x. Entonces, haciendo y igual a 0, la ecuación anterior queda transformada de esta manera. Cálculo sencillo. Y gráficamente podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos el punto A, el punto C y vamos a hallar el punto P. Con la interpolación hallamos este punto, lo proyectamos sobre la función, vemos que los que cambian de signo. Volvemos a hacer otra interpolación en ese punto, vuelve a cambiar de signo y así sucesivamente hasta acercarnos a la raíz. No hay mucho que decir al respecto. Bueno, sin embargo, el cálculo de esto pues se va acercando a la raíz, pero de manera muy lenta, según un tipo de función. Podemos acelerar el proceso de la siguiente manera. Volvemos a hacer la extrapolación. Encontramos el punto, pero el punto original vamos a dividirlo entre 2. O sea, la altura. O sea, ahora el valor de YA no va a ser el de YA normal, sino el de YA medio. Y con eso vamos a hacer la extrapolación y como vemos vamos acercándonos mucho más rápido a la raíz. Siempre y cuando este Y medio sea de diferente signo con el otro valor. Para no obviar la raíz. Esa es la condición. Aquí tenemos un algoritmo de cómo puede realizarse esto. Ustedes lo pueden programar en cualquier lenguaje. Les recomiendo que estudien la manera de realizar este tipo de algoritmo, porque se les va a pedir en el examen. Y si nosotros vemos aquí, aquí está la entrada, el cálculo del signo, si es mayor o es menor, y aquí lo pueden leer tranquilamente y encontrar las raíces. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que hallar las raíces de esta función en un intervalo set de 0,1 a 1,4. Volvemos a hacer los cálculos, las ecuaciones que ya vimos. Simplemente es aplicando las ecuaciones que tenemos aquí y viendo cuáles son los valores. Aquí tenemos los valores A, B y C, punto medio, y los valores de las funciones. Aquí entre B y C está el cambio de signo, por lo tanto allí debe estar la raíz. Este valor de B pasa a ser A
y el de C sigue siendo C, y así sucesivamente. En este punto los que cambian de signo es A y B en la función, por lo tanto este señor pasa, B pasa a C y A se mantiene, y así vamos buscando las relaciones hasta encontrar el valor. Se ha satisfecho la tolerancia y el valor de la raíz aproximadamente este valor, y nosotros tenemos que está muy cercano, punto medio de este. Vamos ahora con el método de Newton, también conocido como Newton-Raphson. Encuentra una raíz siempre y cuando uno le dé una estimación inicial. Por supuesto, si la estimación está cerca de la raíz, la convergencia es mucho más rápido. Si está lejos, puede llegar a esa raíz o puede llegar a otra que uno no conozca. Pero bueno, vamos, aquí lo vemos gráficamente. Aquí tenemos un valor inicial o el estimado, x0. Va a tener un valor en la función. Vamos a trazar una pendiente, una recta tangente al punto, el cual va a cortar en el eje 0. Ese eje 0 va a tener un valor imagen de la función, y con el cual vamos a trazar otra pendiente, y vamos así poco a poco acercándonos. Esta es la iteración 1, 2 y 3. Matemáticamente, ¿qué consiste esto? Primero vamos a utilizar la función de Taylor. Tenemos una función que va a estar igualada en 0, y va a tener la función en el punto inicial más la pendiente, esas cosas por el intervalo, por la diferencia del intervalo en el valor x, y con un error que va a generar. H obviamente es la diferencia entre el valor x y el valor estimado. La recta tangente que pasa en el punto 0, f de x0, f de x0, va a estar expresada por la función g, que va a ser esta expresión que está acá. Si la raíz es igual a 0, o sea, esta función es igual a 0, esta función está aquí, o sea, esta parte de la función va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a despejar el valor x1 o el valor x que queremos encontrar el siguiente. De esta manera va a ser el valor estimado menos las relaciones que hay entre la función y su derivada en el punto x sub 0. Para cualquier iteración podemos mostrar esto, pero en el caso de que no tengamos la derivada, podemos utilizar una aproximación de diferenciación, donde h es lo que ya nosotros vimos. Vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que queremos calcular la raíz de esta función, x igual a raíz de 3 de a. Entonces queremos reformular de nuevo la expresión y lo podemos escribir de esta manera. Y vamos a calcular la raíz. O sea, el valor de a. Por el método de Newton tenemos que va a ser esto, la fórmula que nosotros vimos anteriormente, que está acá, y esta es la derivada en el dividendo que aquí está. Podemos calcular entonces para calcular la raíz de 155, que es el valor de a, la estimación de x0 va a ser igual, y la estimación inicial, que va a ser 5, me va a dar esta iteración 5. Después con este método vamos a encontrar el siguiente valor de x, y llegamos en la tercera iteración llegamos al valor exacto. Podemos empezar desde un punto más lejano y vamos a llegar al mismo valor en la quinta iteración. Vamos a ver este ejemplo. Sea y igual a tangente de x menos 0.5 por x. Su derivada vamos a aproximarla a este valor que está acá. Entonces aquí ya conocemos la derivada de esta parte, que es igual a menos 0.5, y la derivada de la función vamos a escogerla de esta manera. Aquí tenemos la función en la cual queremos hallar las raíces. La raíz es en 5, y aquí vamos a comenzar con un valor de 4, es decir, este 5, este es 4, vamos a empezar bastante cerca.
Aquí tenemos el valor de x, el valor de y, este es el punto, y el valor iterado a través de esta función que está acá, de esta ecuación que está acá. Y el valor encontrado pasa a ser ahorita el valor siguiente, la imagen, y así sucesivamente hasta llegar al valor, a la solución final, que va a ser de esta manera. Aquí hemos empezado en 4. Ahora bien, aquí vamos a empezar desde 3.6, un poquito más lejano. Aquí vamos a seguir iterando, y seguimos iterando, y fíjense que no llegamos al valor exacto, al valor anteriormente de 4.27, sino llegamos a otro valor de 10,81. Entonces eso es decir que no hemos llegado a la solución que queríamos. El método de la secante es muy semejante, la misma concepción del método de Newton, pero en este caso uno no utiliza la derivada, sino utiliza una aproximación de la derivada utilizando dos iteraciones consecutivas, es decir, una al lado de la otra. Y con eso uno se evita en evaluar la derivada, sobre todo si son funciones muy complejas. Entonces la ecuación que queda para este método de la secante está aquí escrita, donde tenemos una iteración xn1 menos xn2, al igual que sus respectivas imágenes en y, y con esto nosotros podemos conseguir el nuevo valor de n más de la siguiente iteración. Gráficamente podemos observar que aquí tenemos dos funciones, f0, f1, trazamos una recta y extrapolamos hasta el eje X y encontramos el x2. Nuevamente encontramos el valor de f en x2, trazamos una recta esta vez de f1 a f2 y conseguimos x3, y así sucesivamente hasta llegar al valor que nosotros de la raíz. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos esta función en v, el cual vamos a hacer vamos a encontrar su valor terminal. O sea, es una función de lanzamiento vertical. Vamos a comenzar con un valor de 30 y b sub 0.30 y b sub 0.30.1 para encontrar el método. Aquí tenemos los dos valores, xn, yn, el siguiente valor, bvn, siguiente valor, y encontramos el siguiente x. Volvemos a hacer la misma iteración y así vamos modificar encontrando las raíces hasta llegar al valor de 337.77. Método de sustitución sucesivas. En este caso nosotros queremos hallar la raíz de una función, pero esa función la vamos a transformar en vamos a buscar una función f de x tal que esta función cumpla con la condición anterior. Si esto se cumple, uno puede idearse un método iterativo en el cual uno pueda de manera como se dijo iterativa, reemplazando un valor, después generando otro y así sucesivamente hasta hallar el valor de x tal que satisfaga esta condición. Bueno, resulta que esta función f barra debe tener algunas condiciones para que esto pueda ser realizable. Es que la derivada de la función alrededor del valor x tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? En valor absoluto, por supuesto. Es decir, no puede ser mayor que menor que menos 1, ni mayor que 1. ¿Por qué? Vamos a verlo de manera gráfica. Vamos a ver en el caso de que se mantenga en un rango entre 0 y 1. En este caso, la función f, que es x, que va a ser que la función barra, que va a ser esta que está aquí, y la función x, que va a ser aquí. Entonces aquí vamos a proyectarnos, va a tener un valor de x y así va sucesivamente iterando hasta llegar a un valor en el cual estos dos puntos sean iguales, es decir, cuando este valor x sea igual a este valor f el valor
f barra de x. En ese caso, ¿qué pasa si es mayor que menos 1, la derivada? Sucede esto. Aquí empieza la función, se proyecta y va iterando y va a diverger. En el caso de que sea negativo, va a pasar lo mismo, va a ser una espiral hasta un valor central, que es donde coinciden las dos rectas. Y si es menor que menos 1, va a ser una espiral también, pero va a escaparse del punto recto. Entonces, al punto de intersección. Entonces, hay que tener muy en cuenta con el valor, la función f barra, que su derivada alrededor del punto sea menor que 1 en valor absoluto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos esta función. Esta función tiene la característica que tenemos un x aquí, que podemos despejar de la función cuando la función y sea igual a 0. Al despejar x de aquí, me va a dar que este 3 pasa dividiendo y me va a dar x cuadrado exponencial de x menos 2, que está aquí. Entonces ya tenemos la función f barra, que es la función que va a respetar la condición, o la función que se genera con la condición de que y sea igual a 0. Hacemos el método iterativo, introducimos un valor, estimación inicial 0, y segunda estimación, tercera estimación, y así vamos sucesivamente hasta llegar a encontrar el valor de la raíz. Por último, vamos a ver el método de Bairstow. Es un esquema iterativo, como casi al igual que los anteriores, en la cual se factoriza un polinomio y se factoriza el polinomio en cada aplicación, sin tener en cuenta un conocimiento previo de la raíz, que es una gran ventaja. Este polinomio va a tener una forma cuadrática y se factoriza de un polinomio de orden superior y este polinomio pues va a tener unas raíces complejas que se puede calcular a través de esta ecuación de segundo orden. Una de las desventajas que tiene este método es que es poco preciso. ¿En qué consiste? Bueno, supongamos que tenemos un polinomio de orden n, cual tenemos todos sus coeficientes, y este polinomio lo podemos reescribir de esta manera, multiplicándolo por un polinomio de segundo orden, buscando la multiplicación de un polinomio de segundo orden con otro polinomio de gx, que llamaremos, más un polinomio rx. Este polinomio rx es lo que vamos a llamar resto. La cuestión es la siguiente. Los valores de P y Q son arbitrarios, es decir, tenemos que escogerlos para que cumpla con las condiciones requeridas. Gx es un polinomio de orden n-2, por supuesto, y R es lo que ya dijimos que es un residuo, y es de orden 1, por lo general. Si PQ, que es lo que nosotros vamos a buscar, se escogen de forma tal que el residuo, este polinomio lineal Rx, se anule, las raíces de este pequeño polinomio van a ser los que están aquí. Entonces esas raíces van a corresponder con las raíces que va a tener el polinomio original. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se escriben estos polinomios Gx y Rx? Se escriben de esta manera. Vamos a tener un B0, un B1 que va a ser los coeficientes del polinomio del residuo, y el B2, B3 y así sucesivamente hasta completar Bn van a ser los coeficientes del polinomio Gx. Aquí los valores de B0 y B1 van a depender de los valores que se escojan de P y Q. Bueno, ¿qué ventaja trae esto? Estos polinomios P y Q, estos coeficientes P y Q, se van a escoger de tal manera que B sub 0 y B1 sean iguales a 0, de tal manera que Rx sea 0. Y así el error es muy pequeño, o lo más pequeño posible.
Entonces podemos igualar los valores de Bn con los valores de B con los valores del polinomio original, o sea, los coeficientes de B con los coeficientes del polinomio original, y encontramos que AN va a ser igual a AN, y AN menos 1 va a ser BN menos 1 más P, el polinomio de valor anterior, y así sucesivamente hasta completar toda la serie, todos los coeficientes de polinomio. De estas ecuaciones nosotros podemos despejar Bn de esta manera y obtenemos esta forma. Entonces esta es la primera ecuación que vamos a tener en cuenta. Seguidamente, después de que tengamos los valores de Bn, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver cómo calculamos B sub 0 y B sub 1, que van a tener una forma que podemos calcularlo a través de una expansión de Taylor. Fíjense que hay un Pn, aquí no les había mencionado, pero el propósito es encontrar un P igual a P barra y Q igual a Q barra. Esos valores P y Q barra son los valores exactos y P y Q son los valores tentativos. Entonces, si P y Q son los valores exactos o los que queremos hallar, entonces cuando P y Q tengan los valores PQ barra, estos coeficientes se van a hacer 0. Entonces, como estos coeficientes en estos valores barra de P y Q, esta expansión de Taylor se me va a reducir a esto, que llamaremos la ecuación 2. Y de aquí, ahora, y de aquí podemos calcular delta P y delta Q. Ahora bien, ¿qué son los valores de las derivadas? Bueno, estos valores de las derivadas las podemos calcular de la siguiente manera. Se evalúa la primera derivada, que va a ser 0, y las segundas derivadas se van, los coeficientes de las derivadas, el primero va a ser 0, por el orden del polinomio, y vamos a escribir todas las derivadas en función de P, cuando se evalúa en P. Igual lo podemos hacer en función de Q con estas ecuaciones. Hay que hacer un poco de álgebra, pero se pueden hallar fácilmente. Las dos últimas ecuaciones de los sistemas anteriores, estos dos y estos dos que están acá, son los que vamos a introducir acá para encontrar los valores delta P y delta Q. Y con eso tenemos resuelto el sistema. Vamos a resumir. Primero, ¿qué hacemos? Se efectúa una estimación de P y Q y se calcula B sub 0 y B sub 1 con la ecuación 1, es decir, con esta ecuación que está acá. Después, se calcula B0P, B1P, B sub 0Q, B sub 1Q con las ecuaciones 3 y 4 a través de esta ecuación. Aquí, 3 y la 4. Entonces allí obtenemos las derivadas que, repito, me van a ayudar para calcular los delta. Se resuelve una ecuación, las dos ecuaciones para determinar delta P y delta Q, y se obtienen entonces los valores P y Q de estas ecuaciones respectivamente. Este es un pequeño ejemplo donde tenemos un polinomio de orden 4, el cual aplicamos P y Q para el programa punto 7. Está en el libro, los invito a que lo traigan. Está en Fortran, lo pueden transcribir en un lenguaje de su preferencia, y con eso van a calcular los coeficientes y pueden compararlo con los resultados que dan el libro, y los invito a hacerlo, por favor. Bueno, aquí terminamos este tema.